tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con esta transmisión especial del 3 de abril de 1993, bajo la conducción de Carlos González y Carla Woodhouse. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, llegaba a Vancouver, Canadá, para sostener un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton. Yeltsin buscaba el apoyo económico de Washington para impulsar las reformas en su país. Previamente, Boris Yeltsin se había entrevistado con el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. Ayuda humanitaria internacional para Bosnia era detenida por unas horas por tropas serbias. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ponía en marcha un operativo militar para hacer respetar el espacio aéreo sobre Bosnia-Herzegovina. En Waco, Texas, se estancaban las negociaciones con el líder religioso David Koresh para que se entregara ante la justicia. Además, en Estados Unidos volvía el debate sobre la venta de armas ante el caso del propio David Koresh, quien tenía un gran arsenal. Esta es la narración original. El presidente ruso Boris Yeltsin llegó ya este sábado a Vancouver, Canadá, para sostener su primer encuentro con el mandatario estadounidense Bill Clinton. El tema central de la primera reunión está basado en el problema de la asistencia económica a Rusia. Yeltsin fue recibido en el aeropuerto local por el primer ministro del Canadá, Brian Mulroney, mientras unos 200 niños agitaban banderas rusas, estadounidenses y del país anfitrión. Mulroney y Yeltsin pasaron revista a un destacamento de la policía montada mientras se escuchaban los himnos nacionales de ambos países. Por su parte, el mandatario norteamericano llegó a Vancouver 2 horas después que el líder ruso. Clinton por la mañana envió su mensaje radial de la semana e hizo un llamado a la movilización en favor de las reformas rusas. Al llegar a la universidad más importante de Vancouver, Yeltsin agradeció a Occidente por la ayuda aportada a su país. Sin embargo, el líder ruso señaló que demasiada ayuda podría traer problemas. Según un alto responsable del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, el plan norteamericano de 10 puntos prevé, entre otros temas, una ayuda alimentaria adicional, un apoyo al sector privado ruso, un sostén a las privatizaciones y programas de reconversión profesional. Clinton repitió en su mensaje que no existe una clara diferencia entre los intereses de su país y los de Rusia, tanto en el ámbito interior como en el exterior. Los comunistas quieren vengarse, quieren hacernos regresar al pasado para lanzar una vez más a Rusia a posiciones que tuvo en el pasado. Sin embargo, considero que gracias al hecho de que la comunidad internacional ahora está involucrándose cada más en los problemas de Rusia y está cada vez involucrándose más con sus reformas, nosotros de hecho podremos llevar a cabo las reformas que planteamos. Y por su parte, el presidente estadounidense Bill Clinton llegó a Vancouver, Canadá, para reunirse con Yeltsin y para sostener una conversación bilateral con el premier canadiense Brian Mulroney. El presidente Clinton fue recibido por Brian Mulroney, quien estuvo acompañado de su esposa y de varios miembros del gabinete. Poco después de iniciada la ceremonia oficial, Clinton y Mulroney se trasladaron a la Casa Norman en la Universidad de Columbia Británica para celebrar un encuentro privado sobre la asistencia a Rusia y el Tratado de Libre Comercio Trilateral para América del Norte. El presidente ruso Boris Yeltsin y el primer ministro canadiense Brian Mulroney se reunieron esta mañana en la mansión Mackenzie de la Universidad de Columbia Británica antes de la llegada del presidente norteamericano Bill Clinton. Durante la reunión de 1 hora, Yeltsin presentó sus respetos a Mulroney y le anunció un paquete de ayuda por $200 millones en efectivo para programas de asistencia técnica y nuevos créditos para la compra de grano. Con esto, Brian Mulroney no solo contribuye a sostener la economía rusa, sino que también satisface demandas de los granjeros de las praderas canadienses que presionan a Ottawa para que den más créditos a sus clientes rusos. Después de la reunión, Mulroney partió hacia el aeropuerto para recibir a Bill Clinton. Un convoy de Naciones Unidas con ayuda para los sitiados de Srebrenica tuvo que regresar al ser renegado el paso por los serbios. Por otra parte, los serbios bosnios se negaron a que los desalojados que habían sido recogidos en Srebrenica por un convoy
de 16 camiones pasaran a otros camiones en la localidad de Bratunac. Un portavoz indicó que el general Milovanovic, comandante local de los serbios en la región de Bratunac, prometió dejar pasar este convoy mañana domingo. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, puso en marcha un operativo militar para hacer respetar el espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina. La decisión ha sido considerada como histórica por los analistas. El 25 de junio de 1991, Serbia inició la guerra contra Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. La guerra es desigual desde que comienza. Desigual en equipo bélico, en personal de combate, en situación geográfica. Un 90% de los soldados del Ejército Federal Yugoslavo es serbio. Sus cuarteles están establecidos en zonas musulmanas y croatas vulnerables. Poblaciones enteras están sitiadas virtualmente aún desde antes de comenzar las hostilidades. En estas condiciones, Serbia aprieta el dedo en el gatillo. Después de 1 año y medio de guerra, han muerto en promedio 20 musulmanes y 7 croatas por cada serbio. Ellos, los vencidos en esta crónica de una derrota anunciada, reclamaron y esperaron desde el primer día la intervención armada de la comunidad internacional. En lugar de ello, la Organización de las Naciones Unidas decretó un embargo económico y militar contra la antigua Yugoslavia. Bloqueo que perjudicó en mayor medida a los que menos tienen, en este caso a los musulmanes y los croatas. Ahora que la guerra de 1 año y medio ha trazado nuevas posiciones en el mapa, ahora que ha habido traslado completo de poblaciones vencidas a lugares conquistados, ahora que se publican en el mundo las cifras de la guerra más despiadada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ahora se habla de ayudar. William Mackenzie, el hombre que mejor conoce el conflicto eslavo, el excomandante en jefe de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, el que fuera estratega y mediador y enviado a los 8 puntos más conflictivos del mundo en la última década, advierte: ninguna intervención bélica podrá detener la guerra en Yugoslavia. Yo solo quiero saber, dijo Mackenzie, a quiénes van a atacar los soldados de la paz cuando un grupo de serbios aniquile a un contingente de musulmanes y croatas. ¿Estos soldados de la paz serán entonces soldados de la guerra? Una guerra que no es suya, porque Naciones Unidas tiene soldados de 22 nacionalidades diferentes en territorios que son reclamados por 3 grupos étnicos distintos. La guerra eslava es muy compleja porque los límites del mapa no están trazados, porque no existen reglas del juego como en otras guerras, porque esta guerra no enfrenta a 3 ejércitos, sino a grupos fanáticos, armados hasta los dientes, mercenarios del odio que no obedecen a ningún jefe militar y que solo siguen su consigna genética alimentada por la sed de venganza y el fanatismo que desvirtúa cualquier fe. En el mejor de los casos, cuando estos soldados de la paz actúen para detener la guerra, ¿quién podrá sacarlos de los territorios de nadie? Y continúa el sitio en Waco, Texas. Tampoco los 2 abogados que en las últimas horas intentaron convencer al líder religioso de los davidianos, David Koresh, de entregarse en forma pacífica a las autoridades tuvieron éxito. El FBI dijo hoy en Waco que David Koresh ya volvió a su antiguo dicho de que espera la señal de Dios para entregarse. Los abogados que hablaron en Monte Carmelo con David Koresh y su ayudante Steve Schneider dijeron que ya no tendrán más entrevistas con ellos y que todo lo que hicieron en dar asesoría legal ha terminado. Ahora queda en manos de los del culto el que se entreguen o no. El sitio Monte Carmelo ha entrado al día 35 y el FBI dice que esperará que esta situación termine, aunque no se sabe cuándo. El abogado de Koresh expresó que tal vez los del culto davidiano esperarán las fechas religiosas de la semana próxima, que son claves para ellos según se cree, o tal vez algunos movimientos de la luna o ciertos signos astrológicos sobre lo que Koresh ha hablado en sus profecías.
Y según algunos observadores, la facilidad con que son vendidas armas de alto poder allá en los Estados Unidos provoca graves episodios, como el reciente caso del rancho de Monte Carmelo, justamente de lo que nos hablaba nuestro corresponsal en Waco, Texas. Han transcurrido más de 30 días desde la matanza de Waco, en Texas. Más de 30 días en los que el fanatismo religioso se ha valido del uso de las armas para prolongar una crisis cuyo desenlace podría ser aún más dramático. Pero más allá del fanatismo de David Koresh y sus seguidores, el caso de Waco ha replanteado nuevamente entre los diferentes sectores de la sociedad estadounidense el problema de la posesión y venta de armas. Bastaría señalar que tan solo esta secta tiene acumulado un arsenal impresionante, cientos de armas automáticas y semiautomáticas, 4.000 cartuchos y 260 cargadores, 45 kilos de explosivos y por lo menos una ametralladora de tipo militar. Pero solo estamos hablando de la punta del iceberg. El caso de Waco ha demostrado la anarquía que existe en la posesión y venta de armas, misma que podría ser el origen de otro episodio como este en algún otro lugar de la Unión Americana. Se sabe que en Estados Unidos hay 200 millones de armas en circulación para 248 millones de habitantes. Sí, escuchó usted bien, en Estados Unidos, de cada 5 personas, 4 portan un arma de fuego. Sin embargo, los estados de la Unión Americana se encuentran divididos sobre la restricción o no en la venta de armas. En el estado de Texas, por ejemplo, se está instrumentando un proyecto de ley para prohibir la venta de fusiles de asalto. En el estado de Virginia, las autoridades han impuesto un plazo obligatorio de 1 mes entre la compra de 2 armas de fuego. Por el contrario, en Nueva Jersey se acaba de levantar toda limitación a la venta de fusiles de asalto. Estamos hablando de armamento de tipo militar. Por otro lado, la Asociación Nacional Rifle, uno de los más poderosos grupos de presión norteamericanos, ganó en febrero pasado un proceso contra la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, que acababa de prohibir la venta de armas semiautomáticas. En California el problema es doblemente peligroso, ya que las armas no solo se encuentran en las calles, sino también en las escuelas. En 1992 más de 10.395 pistolas fueron robadas en Los Ángeles y más de 150 pistolas fueron confiscadas en escuelas de todos los niveles. Informes de la policía de Los Ángeles indican que durante 1992 más de 1.063 asesinatos estuvieron relacionados con el uso de armas de fuego. Las cosas han llegado a tal extremo que en las calles de Los Ángeles las pistolas más usadas son conocidas como especial para noche del sábado. La anarquía que existe en la venta y posesión de armas ha sido tema de debate en el Congreso norteamericano. Desde 1990 el Congreso estadounidense debate sobre este particular. De hecho, existe un proyecto de ley denominado Brady Bill que prevé que para comprar un arma de fuego en cualquier punto del país, el cliente tendrá que esperar hasta 1 semana antes de la autorización para que le sea entregada el arma. Este plan lleva el nombre de James Brady, antiguo portavoz de la Casa Blanca, gravemente herido en el atentado contra el presidente Ronald Reagan en 1981. Brady fue alcanzado por varias balas durante el atentado y hoy pasa sus días en una silla de ruedas. El proyecto Brady Bill había sido aprobado el año pasado por las 2 cámaras del Congreso. Sin embargo, el ahora expresidente George Bush se había opuesto al mismo. El pasado 3 de febrero, algunos parlamentarios presentaron nuevamente este proyecto ante el Congreso y muy probablemente será aprobado, ya que cuenta con el apoyo del presidente Bill Clinton. Mientras tanto, la sociedad estadounidense sigue luchando en su propia jungla salvaje. Enrique Leiva, presunto responsable de la fuga de 22 reos en la frontera y director de la cárcel pública de Agua Prieta, Sonora, se encuentra desaparecido. El director de la cárcel pública de Agua Prieta, Sonora, Enrique Leiva Sierra, quien aparece como principal sospechoso de la evasión de 22 reos en esa frontera, no es localizado por ningún lado. Inicialmente quedó detenido para investigación, pero obtuvo un amparo y fue liberado. Ahora nadie sabe dónde se encuentra. Las investigaciones en torno a la fuga de 22 reos de la cárcel de Agua Prieta continúan y se sabe que el túnel de poco más de 25 metros de longitud se inició hace casi un mes. La tierra era acumulada en la misma celda, por lo que aparentemente no fue detectada por los guardias. La Policía Judicial del Estado se hizo cargo de la seguridad del penal, ya que los 14 guardias quedaron detenidos para investigación. También el jefe del personal de la cárcel, Francisco Bernal Leal, quedó señalado por un guardia como quien le ordenó retirarse de su lugar en la malla protectora 1 hora antes de la fuga. Y en Guatemala, un grupo de campesinos de la región de San Marcos ha tomado la ley en sus manos.
Está la desesperación que viven los guatemaltecos ante la ola de violencia y delincuencia que azota a todo el país, que un grupo de campesinos de la región de San Marcos, frontera con México, decidieron tomar la ley por sus propias manos. Capturaron a un asaltante, luego lo maniataron, lo torturaron cruelmente y lo remataron a balazos. La policía logró la captura de los 7 responsables de este macabro hecho y fueron consignados a los tribunales de justicia. En otras cosas, el señor Abimael Guzmán, el jefe máximo del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso y que purgaba cadena perpetua en la base militar de la isla de San Lorenzo, fue cambiado a una nueva prisión. Abimael Guzmán Reynoso, jefe máximo de la cúpula terrorista Sendero Luminoso, quien fuera capturado el pasado 12 de septiembre en lo que significó un duro golpe al terrorismo, será trasladado hoy a su nueva prisión después de 5 meses de permanecer purgando cadena perpetua en el penal de la isla San Lorenzo. Guzmán, alias Camarada Gonzalo, responsable de los miles de crímenes por delitos de terrorismo y traición a la patria en los últimos 12 años, seguirá cumpliendo su sentencia a cadena perpetua en un nuevo penal de seguridad extrema. Las autoridades del gobierno mantienen total reserva respecto al lugar donde el líder máximo de Sendero Luminoso continuará su condena. Este es el documento histórico de ECO. Ya más de 31 años se cumplieron 3 años del conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado en 2022, y que parece no tener fin. Vamos con el reporte de Horacio Rocha. Cuando las primeras tropas y tanques rusos entraron a territorio ucraniano y se acercaron a la capital Kiev, pensaron que tomarían control total en 3 días, que impondrían un gobierno manejado desde Moscú que les daría poder completo sobre su país vecino. 1095 días después, Ucrania sigue firme, desafiante. Ha perdido territorio y miles de vidas, pero a esta velocidad, Rusia tardaría 83 años en conquistar todo el país. El factor Donald Trump ha tenido su efecto, no hay duda, sobre todo negativo, pero Europa parece estar despertando. Vienen semanas cruciales, esfuerzos que deben dar resultados y rápido. Ucrania, mientras tanto, por medio de su presidente Volodymyr Zelensky, utilizó este día en otro frente, la ofensiva diplomática, recibiendo aquí en Kiev a 13 líderes europeos. Aquí están los automóviles de todas las delegaciones, desde los países nórdicos, los bálticos o España. Estos y varios más, como Francia, Canadá o el Reino Unido, siguen firmes en su apoyo. Y el más importante, Alemania, acaba de elegir un canciller que promete colocar todo su peso a favor de Ucrania. La balanza es delicada a 3 años del conflicto. Pero es el ciudadano de a pie el que paga el precio más caro. Millones de refugiados y desplazados, familias destruidas, como la de Antonina y sus 2 pequeños, Rustik y Sofía. En este aniversario visitaron la pared de los mártires, pared que apareció desde la guerra en el 2014, cuando Rusia tomó Crimea. Fue en el 2015 que el esposo de Antonina, Oleg, sucumbió en el frente. Esta es la última foto que se tomó con Sofía, entonces de solo 2 años. Oleg, en esas casualidades de enorme ironía, tenía su cumpleaños el 24 de febrero, el día que comenzó la invasión rusa en el 2022. No pueden visitar su tumba en territorio demasiado peligroso, así que solo tienen esta imagen para celebrar su paso por la vida. Antonina nos dice cómo para su familia la guerra no lleva 3 años, lleva 11, y muchos no entienden eso. Sola, no tiene idea de lo que le depara el futuro a sus hijos. Los pequeños piden hablar. Rustik habla de su odio a Rusia por quitarle a su padre. El ruido de las bombas, dice, es demasiado alto. El mensaje para su padre es que lo ama y que si estuviera aquí no lo dejaría ir a la guerra. Sofía repite el amor por su padre y que ojalá la guerra terminara. Rompe en llanto de inmediato. Por la noche de este 24 de febrero, en la Plaza Maidán, la más simbólica de la capital, donde se ganó la revolución, una vigilia silenciosa. El fuego de las velas desafiando el frío a menos 10 grados.
luces pequeñas de calor en un invierno que parece cubrir casi todo. En Ucrania, Horacio Rocha-Steiner, Sarito Gómez, camarógrafo, enviados especiales, Noticias NE+. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exaltó el lunes los 3 años de resistencia y heroísmo de su país en el tercer aniversario de la invasión rusa de 2022. Zelensky agradeció a todos los que defienden y apoyan a su país. Además, subrayó que el presidente Vladimir Putin no regalará la paz. Kiev, la capital de Ucrania, fue la sede de una cumbre internacional con la asistencia de 13 líderes occidentales. El objetivo fue reafirmar el apoyo de Ucrania cuando se han cumplido ya 3 años del comienzo de la guerra con Rusia. Acudieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También estuvieron en la reunión el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y los líderes de los países bálticos y nórdicos. Derivado de esta cumbre, Ucrania recibirá nuevos paquetes de ayuda. Y un importante encuentro ocurrió el viernes cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. La conversación, en la cual hubo momentos de mucha tensión, se centró en el posible fin de la guerra con Rusia. En un momento dado, Trump le dijo a Zelensky que Ucrania no está en posición de establecer los términos de un futuro acuerdo y le expresó que puede regresar a la Casa Blanca cuando esté listo para la paz, e incluso lo calificó como irrespetuoso. Zelensky dijo ante la prensa que el presidente ruso Vladimir Putin era asesino y terrorista. La conferencia de prensa conjunta fue finalmente cancelada. Esto es lo que dijo el presidente Trump. We have had some very good discussions with Russia. I spoke with President Putin, and we're going to try and bring this to a close. It's something that you want and that he wants. We have to negotiate a deal, but we've started the confines of a deal. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el lunes un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos precisamente sobre Ucrania, en el que no hay condiciones para un acuerdo de paz ni menciona la integridad territorial, cuando se cumplen ya 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Con 10 votos a favor, entre ellos 2 de China, Estados Unidos y Rusia, ningún voto en contra y 5 abstenciones, incluidas las de Francia y Reino Unido, que tienen derecho a veto, fue aprobado el proyecto presentado por Estados Unidos que insta al fin rápido del conflicto y llama a una paz duradera entre Ucrania y Rusia. Este muestra también el giro de la administración de Donald Trump en el conflicto en territorio ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin informó a su homólogo chino Xi Jinping sobre sus recientes conversaciones con Estados Unidos, principalmente sobre el conflicto en Ucrania, así lo anunció el Kremlin. En una conversación telefónica, Xi Jinping aseguró que Beijing está contento de ver que Rusia y otras partes están haciendo esfuerzos positivos para terminar la guerra en Ucrania. El mandatario chino agregó que la relación bilateral ni está dirigida contra un tercero ni se verá influenciada por nadie. Y esta misma semana Rusia acusó a Europa de querer que continúen las hostilidades con Ucrania. El vocero ruso Dmitry Peskov dijo que los europeos continúan por el camino de la guerra. Agregó que esta convicción de los europeos contrasta totalmente con el deseo de encontrar un acuerdo sobre Ucrania, que es lo que estamos haciendo actualmente con los estadounidenses. Y a pesar de los esfuerzos de paz entre el 24 y el 25 de febrero, las defensas aéreas ucranianas derribaron 133 drones kamikaze Shahed y de otras clases lanzados por los rusos contra territorio ucraniano, esto durante 3 días consecutivos. Las defensas ucranianas también derribaron 6 misiles de crucero rusos, según informó en su parte del martes la Fuerza Aérea de Kiev. Los drones fueron neutralizados en varias regiones, pero algunos causaron daños en Kiev y Zitomir. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, Irán no negociará sobre su programa nuclear con Estados Unidos mientras exista presión. Regresamos. Estamos en Eco. Estamos de regreso. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que no hay posibilidad de que haya negociaciones nucleares directas con Estados Unidos mientras se le siga imponiendo la máxima presión como hasta ahora. Abbas Araghchi puntualizó que Irán no negociará bajo presión, amenazas y sanciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que se ejerza máxima presión sobre Irán.
ما در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی دوستان خودمون در روسیه و چین حرکت خواهیم کرد و مواضعمون رو هماهنگ خواهیم کرد. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت. Y en otros temas, Alemania celebró elecciones anticipadas el pasado domingo. Resultó triunfador el candidato de la Unión Cristiano-Demócrata Friedrich Merz, con el 28.5% de los votos, seguido del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que alcanzó el 20.5%. Friedrich Merz pidió que Ucrania sea incluida en las negociaciones para poner fin a la guerra en su territorio. Dijo que para obtener una paz justa, el país atacado debe formar parte de las negociaciones de paz, además de que Europa permanece firmemente al lado de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la victoria del conservador Friedrich Merz y dijo que era un gran día para Alemania y para Estados Unidos. Trump agregó que, al igual que Estados Unidos, la gente en Alemania se cansó de la agenda sin sentido común, especialmente en energía e inmigración, que ha permanecido por tantos años. Y Chile sufrió el martes un mega apagón que dejó sin suministro eléctrico al 98% del país. 14 de 16 regiones quedaron sin energía, con millones de afectados. Ante esta situación, el gobierno decretó de manera preventiva el estado de excepción, en tanto se solucionaba la contingencia. La energía eléctrica se reanudó en menos de 24 horas. Posteriormente, la empresa colombiana ISA, responsable del suministro eléctrico para Chile, reconoció que el problema ocurrió en sus líneas de transmisión entre Vallenar y Coquimbo. Pero vea, antes de despedirnos, un perrito llamado Taffy fue rescatado de un lago parcialmente congelado en Hazlet, Nueva Jersey, allá en Estados Unidos. Un policía local ingresó al agua a pesar de las congelantes temperaturas y con una cuerda atada a la cintura logró ponerlo a salvo. Luego caminó hacia la orilla. Según reportes, Taffy ahuyentaba gansos cuando ocurrió el accidente. Ya está aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.